¿Qué tal amigos? Un gusto, un placer saludarles de nuevo en esta nueva transmisión de Futboleando y más. El día de hoy nos encontramos acá desde la Casa Cural en Sarchí. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a conversar primeramente con el señor entrenador del equipo de Sarchí Fútbol Club, señor Rodolfo Rodríguez Mojica, y luego también vamos a conversar acá con los padres Marcos y con el padre Guido acerca de las actividades que se están desarrollando con motivo de los festejos patronales Santiago Apóstol acá en Sarchí. Así que reciban todos la más cordial bienvenida a este su programa de Futboleando y más. Y de inmediato vamos a presentarles acá a nuestro invitado el día de hoy, al profesor, director técnico del equipo de Sarchí Fútbol Club, señor Rodolfo Rodríguez Mojica, a quien le saludamos y le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de Futboleando y más en esta mañana de viernes. Así que, ¿qué tal? Muy buenos días, don Rodolfo. Buenos días. La verdad que un placer estar acá con ustedes, poder compartir un ratito y conversar del equipo que a todos nos interesa, ¿verdad? Que es el equipo de Sarchí. Así es, Rodolfo Rodríguez, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación para venir acá a conversar un poco acerca del equipo de Sarchí, también acerca de su trayectoria en el fútbol costarricense y también internacionalmente. Algunos sí lo conocerán, otros no tanto, así que para el día de hoy queremos conocerlo un poco más a fondo para que usted y nuestros amigos que sintonizan nuestro programa de Futboleando y más lo conozcan un poco más a fondo. ¿Qué le parece si nos hace una breve presentación de su persona, de qué lugar es, para conocerlo un poquito? Bueno, y mi familia es de Golfito, fue el lugar donde crecí. Después mi madre era maestra, entonces nos tuvimos que venir a San José, a Calle Blancos, ahí donde terminé de crecer, como dicen, ¿verdad? Desde los 7 años hasta los 16, 17, que fue cuando empecé a jugar ya profesionalmente y me tuve que andar por todo el país, ¿verdad? Tuve la dicha, gracias a Dios, de jugar en 3 países diferentes. Pude jugar en Noruega, en China y en El Salvador. Tuve una trayectoria de 18 años, gracias a Dios, como profesional. Y bueno, muy buenas aventuras, gracias a Dios tuve 2 títulos de primera división, uno de un CAF con la selección mayor. Pude jugar un mundial infantil, tener un ascenso en primera división, ser campeón de apertura con Carmen. Entonces por ahí va más o menos lo que es mi trayectoria como jugador profesional, pero bueno, eso es, como digo yo, pasado, y es para nada más contarle a mis hijos y a mis nietos, ¿verdad?, de las aventuras que el fútbol me regaló. Pude conocer muchísimos países y conocer muchísimos compañeros de muchas partes del mundo, y eso es lo que al final queda, ¿verdad?, de las experiencias, y obviamente haber tenido entrenadores de muy alto nivel, ¿verdad?, tanto en el fútbol nacional como internacionalmente. Tuve la dicha en China de tener de entrenador a Ari Han, que jugó 2 finales del mundo. Pues acá en Costa Rica tener a Alexandre Guimaraes, a Hernán Medford, a Mauricio Wright, a don Carlos Restrepo y don Sellán, ¿verdad?, que son entrenadores muy ganadores, y por ahí otros que también, don Orlando de León, ¿verdad?, que son entrenadores muy ganadores, que me dejaron muchísima huella, y otros que obviamente se me pueden escapar, ¿verdad?, pero que también, o Fernando Sosa o el mismo Carvajal de allá de Aspuma, ¿verdad?, que fue de los últimos, Daniel Casas y otros por ahí que dejaron mucha huella, y que obviamente ya cuando yo voy llegando a la edad de los 30 y algo, que es cuando antes nos retiraban, ¿verdad?, nosotros los futbolistas, porque ahora hay que cumplir 40 para que los retiren. Antes cumplíamos 30 y ya nos estaban retirando. Entonces ahora los futbolistas tienen el lazo más alto, ¿verdad?, para seguir la carrera, y que la carrera les dure mucho más. Ya iba pensando
pues obviamente en querer ser entrenador, pero más que todo en ser formador. La verdad que la experiencia que tuve en Noruega y ver la forma que trabajaban me encantó y quería traer eso a mi país y poder trabajar así con muchachos, porque eso lo viví a los 27 años y entonces cuando yo estaba allá yo decía que hubiera pasado si a los 15 años me hubieran enseñado ese montón de cosas que aprendí a los 27. Entonces siempre tuve eso en la mente y gracias a Dios Palmares me da la oportunidad de empezar en lo que es el tema de la formación y ahí he ido dando los tumbos, ¿verdad? Dirigir en el Rosario Naranjo, después ir otra vez a Palmares en mi primera experiencia como ya entrenador principal en segunda división. Después tengo la experiencia del Rosario, que es mi primera clasificación, ¿verdad? Cuartos de final. Y después sigo con Turrialba, que fue una experiencia muy enriquecedora porque viví muchas cosas difíciles, ¿verdad? Pero tuve un grupo de jugadores que tenían mucho tiempo que no entrenaban como tenía que ser, no por ellos, sino por los entrenadores que llevaban. Y ellos se dieron al máximo, al final obviamente el desorden y la directiva y todo ese tema ahí que pasó, pues yo renuncié y me vine y ahora que tengo esta cuarta oportunidad, que me siento mucho más maduro, mucho mejor preparado con todas esas experiencias que viví. Tuve la experiencia de ir a Guatemala con Robert Arias de asistente y eso me terminó de enseñar muchísimas cosas, ¿verdad? En un fútbol internacional que ya lo había vivido como jugador, ¿verdad? Haber ido a jugar a China también fue una experiencia increíble, jugar con el FAS de El Salvador, equipo grande de Centroamérica, me ayudó muchísimo, pero ir de asistente a un cuerpo técnico a un lugar como Guatemala, que las cosas no son tan fáciles como uno piensa, ¿verdad? Sí me marcó mucho en muchísimas cosas que ahora pues soy un entrenador mucho más maduro, ¿verdad? Muy bien, oriundo de Golfito, ¿de qué parte de Golfito? Ahí el limbo La Rotonda, que le llaman, cerca del depósito libre de Golfito. ¿Y cómo se da el inicio en el fútbol? Bueno, es una historia muy vacilona porque yo prácticamente no era pues obviamente era fiebre para jugar, pero no era de los que escogían de primero, como dicen. Y un día un tío mío me consigue un curso de verano en la liga, que lo hacían allá en el Montserrat. Y ahí fue donde me empezaron a formar, a enseñar realmente cómo tenía que jugar al fútbol. Y de ahí fue un antes y un después. Ya después de ahí, pues anduve ahí dando tumbos hasta llegar a Goicoechea, se llamaba en aquel tiempo, en infantil, y de ahí me escogen para Juegos Nacionales con 14 años. Entonces ya empiezo a querer ser profesional. ¿Por qué? Porque Goicoechea ya había ido a unos Juegos Nacionales, llegó a la final en Punta Arenas y era como el tope de esa camada donde yo estaba. Pero estaba en un colegio que se llamaba Liceo Laboratorio, donde había muchos compañeros que jugaban en Saprissa. Y entonces yo estaba ahí en la selección del colegio y mis compañeros querían que yo fuera a Saprissa, pero yo estaba en Goicoechea, que fue el primero que me dio la oportunidad, y en eso Daniel Navarrete, un exportero que jugó también con Saprissa, Cartago, Liberia, Nava era el portero de nosotros ahí en el colegio. Estaba también Christopher Cardoso, que trabaja con INAFA, él también estaba ahí, Juan Saprissa, habían varios. Y me dijeron que fuera, que ya habían hablado con el entrenador, don Ricardo Rodríguez, y él fue el primero que me dio la oportunidad en Saprissa, y llegué a Saprissa y ya después de un partido, pues él me pidió los papeles, como dicen, ¿verdad? Y empecé, fue muy fugaz porque yo llegué de 14 años a Saprissa y a los 17 ya estaba debutando en primera división. Tuve la dicha de ese torneo, quedar goleador del torneo infantil, quedar campeones, y en eso me llevan a la selección sub-17, donde tuve también la dicha de hacer el gol para ir al Mundial contra Estados Unidos, fuimos al Mundial de Egipto. Entonces cuando ya regreso del premundial, don Carlos Watson me sube a primera división con 15 años. Y bueno, y ahí después de esos altibajos, porque era un Saprissa muy fuerte, cuando fue bicampeón, ¿verdad? Que estaba Guimaraes, habían jugadores de mucho nombre, y la oportunidad era muy poca, pero eso también me formó muchísimo para después ir andando por ahí, ¿verdad? Saprissa me manda de préstamo a OSA. De OSA pues decido dejar de jugar porque ya tenía mis 2 primeros hijos y me voy a Estados Unidos a trabajar 6 meses donde estaba mi padre, y por ahí jugaba allá y yo decía, no, yo tengo que ser jugador, tenía 20 años apenas. Y me regresé y Juan Luis me volvió a dar chance allá en OSA y ahí volví a arrancar.
Me sirvió muchísimo ir a segunda división, que estuve con la UCR, que jugamos la final contra San Ramón, que la perdemos contra San Ramón, un gran equipo, y de ahí me voy a Guanacasteca con Fernando Sosa y hacemos un super torneo, que fue después de eso lo que nace Brujas, y ya de ahí ya sabe usted la historia de lo que fue Brujas y lo que yo, gracias a Dios, pude hacer en Brujas, ¿verdad? Ser capitán, ser campeón, y de ahí llego a la selección mayor y somos campeones de un CAF, vamos a Copa de Oro, y en eso ya me sale mi primer contrato en el extranjero, que fue en Noruega, y para mí era cumplir un sueño. Yo, como le digo siempre a los muchachos, yo era un jugador normal, de esos que simplemente se acostumbraban a ir a entrenar por entrenar, a cumplir los torneos, a cobrar y lo que me dieran y no lo que yo quería cobrar. Entonces llegó don Carlos Restrepo y me cambió la mentalidad, me hizo un jugador profesional y cambié nada más una tecla del cerebro y llegué a cumplir muchísimos sueños que jamás pensé que podía lograr, como era jugar con la selección mayor de mi país, siendo de un equipo pequeño, ¿verdad? Muy bien, debuta entonces con el Deportivo Saprissa, tiene su paso en el fútbol nacional, es campeón nacional con el equipo Brujas. De ahí nos comenta, estuvo también en la segunda división, lo que es la Liga de Ascenso. Tiene su paso al fútbol internacional. ¿Con cuáles equipos jugó? ¿A cuál fue el primer país que fue? El primer país que fui fue a Noruega y estuve con Carlos Castro, el compañero, al FK Haugesund. Y llegamos a una final de Copa, que gracias a Dios tuve la dicha también de hacer el gol para ir a la final. Y bueno, la gente, gracias a Dios, hasta el día de hoy me recuerda y tengo un espacio ahí en el corazón de ellos. Y bueno, fue una experiencia única porque de ahí era mi primera experiencia internacional y obtuve ese paso a esa gran final, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente, pues ellos quisieron comprar la ficha mía, pero bueno, Brujas no aceptó porque en ese momento yo era jugador de selección mayor y ellos pretendían cobrar más dinero y bueno, y se me fue una oportunidad lindísima de poder haber hecho carrera en el extranjero, pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas y por lo menos me dio la oportunidad de experimentar y tocar esas cosas que alguna vez cuando viajábamos en esos partidos de fogueo con la selección sub-17, Maynor Díaz, Robert Arias, Alan Meléndez, Juan Bautista Esquivel, Jairo Villegas, Esteban Santana, José Humberto Ugarte y otros soñábamos, ¿verdad? Porque tuvimos la dicha de viajar por muchas partes del mundo, ir a un torneo en Austria y ver esos lugares tan preciosos y soñábamos con algún día estar jugando en un país de esos y tener esa dicha de que Minor, digamos, por ejemplo, jugar en Alemania, yo poder haber jugado en Noruega y otros haber hecho carrera en primera división, y nos dimos cuenta que los sueños cuando uno realmente trabaja se cumplen. Luego de esa experiencia en el fútbol de Noruega, estuvo en dos países más. Sí, después de que yo voy a Noruega, regreso y quedo campeón con Brujas. En ese torneo que quedamos campeones, la pretemporada la hicimos en China en el 2009. Y de ahí nos vieron jugar a varios de nosotros y gracias a Dios tuve la oportunidad de estar allá junto con Ricardo Stier, que también quedó allá. Fui a una prueba por 2 meses y gracias a Dios tuve la dicha de poderme quedar en un torneo súper exigente y poder sumar esa experiencia, ¿verdad? Uno de mis sueños era conocer la muralla china y pude ir no sé ni cuántas veces, entonces pues es que les digo que a veces los sueños se cumplen cuando uno trabaja y estuve en el 2010 en China durante todo un año, quedamos en segundo lugar de ese torneo que se jugaba una liga. ¿Cómo se llamaba el equipo? El equipo se llamaba Tianjin Teda, el equipo fue dirigido también después cuando yo regreso a los 2 años después por Guimaraes, por Alexander Guimaraes, es uno de los equipos grandes de China y gracias a Dios tuve la dicha de poder jugar ahí también. Regreso de allá y regreso con lo que era Brujas, pero en ese momento pasa desgraciadamente lo de don Maynor Vargas e inicia el tema de Orión, ¿verdad? Cuando lo coge el español, Juan Luis Hernández, y no duré mucho ahí porque era mucho desorden y en eso don Orlando de León me llama y me convence para que vaya al Carmen, a la segunda, que era un proyecto en pañales, como decimos, porque los jugadores que habían
muy pocos habían sido campeones y él me lleva como refuerzo y gracias a Dios quedamos campeones de apertura en ese tiempo y ahí me voy para el FAS del Salvador, que para mí fue la mejor experiencia que tuve porque nunca había podido ser figura de un equipo grande, porque cuando jugué en Saprissa pues era un muchacho y era de los que entraba de vez en cuando, tuve la oportunidad de hacer un gol, de estar en clásicos en banca, pero nunca jugué realmente lo que yo quería. Y estar en el FAS del Salvador y ser titularísimo y llegar a una semifinal con ellos y fue, o sea, fue una experiencia única, jugar siempre a estadio lleno y entonces para mí me marcó mucho estar en El Salvador, fue una experiencia única y ya después regreso al Santos de Guapiles, que fue muy fugaz, Pérez Celedón, que fue igual, y Aspuma que llego al ascenso de Aspuma y después la fea experiencia de descender, pero bueno, Dios me dio la oportunidad de tocar todo lo que se tiene que tocar en el fútbol nacional, ser campeón, el descenso, ser ascenso, selección mayor y todo un poquito, solo me faltó el mundial mayor, pero está bien porque tal vez nunca me esforcé para estar en un mundial mayor y cuando estaba a punto para poder ir, que era en la eliminatoria del 2010, pues desgraciadamente no se me dio, pero bueno, ahí Dios sabe por qué hace las cosas y no me arrepiento de nada de lo que pasó, más bien le doy muchas gracias a Dios porque me dio experiencias únicas y sinceramente soy una persona muy privilegiada porque hasta el día de hoy mucha gente recuerda el trabajo que hice, ¿verdad? Sí, de mucha trayectoria, estaba acá poniendo mucha atención y también escuché que anota goles, entonces ¿cuál era su posición en el campo? No, yo era volante contención, volante 5, como le llaman ahora, pivot, que le llaman también otros, o sea, era el que tenía... Un 5 con gol. Sí, porque me gustaba llegar al área y rematar y bueno, tenía esa virtud, no hice muchísimos goles, pero sí tuve la oportunidad de hacer goles importantes en algún momento, ¿verdad? Y me gustaba el gol, creo que pude haber hecho mucho más, pero como te digo, en su momento desperdicié muchos años siendo un jugador normal y no preparándome más de lo que tenía que prepararme. Para usted, ¿cuál fue el gol más importante en su carrera? Bueno, para mí el gol más importante fue el primero que hice con Saprissa porque es el club de mis amores, como le llamo yo, y ese día estaba mi familia en el estadio, mi hija mayor estaba bebé, estaba la mamá de mi hijo con él en el estómago, digamos, estaba embarazada y fue una experiencia única porque fue meterlo en el estadio Saprissa y había bonita afición, entonces para mí ese fue el gol más lindo, el más importante, pues el que meto en Noruega, ¿verdad? Porque éramos un equipo de segunda división contra un equipo de primera división que era el que más veces ha ganado la Copa, en los Grendel, y pude hacer el gol con el que pasamos a la final. ¿Y hay mucha diferencia de fútbol costarricense a jugar en esos países? Pues por supuesto que sí, porque la intensidad y el profesionalismo es mucho mayor, ¿verdad? Obviamente los estilos son diferentes porque... por ejemplo, en Noruega el fútbol es muy directo, es muy fuerte, gente muy grande, agresiva, es muy directo, o sea, es mucho roce en aquel tiempo, ¿verdad? Era en el 2007. Ahora me imagino que ha mejorado porque en Inglaterra era igual y ahora el fútbol ha mejorado muchísimo, hay mucha más técnica. En China sí es mucho más técnico, mucho más rápido. Acá el problema que tenemos es que el fútbol es muy lento, nosotros lo hacemos lento, los jugadores de acá, porque nos gusta acomodarnos y no correr lo que tenemos que correr, no hacer correr el balón con la velocidad que tiene que ser, pero eso es por las bases que hemos tenido, ¿verdad? Por las bases que hemos tenido, que en escuelas de fútbol o en ligas menores no te forman, solamente te mandan a jugar y eso es lo que hay que empezar a cambiar en nuestro fútbol. Muy bien, ¿y cómo se da entonces el paso ya a la dirección técnica? ¿Ya usted lo tenía estudiado? ¿A cómo llega a ser director técnico? Bueno, como te digo, desde que yo estaba en Noruega, pues tenía, como tenemos todos los futbolistas, las tardes libres, y obviamente estaba ya solo y bueno, había un campo de entrenamiento muy grande donde me quedaba cerca de la casa y iba a ver a los muchachos de Liga Menor a entrenar, copiar trabajos, etcétera, y estar muy cerca ahí de los entrenadores de Liga Menor porque era lo que me llamaba muchísimo la atención y entonces ellos pues me ayudaron muchísimo, me dieron mucho material. Obviamente el retiro estaba un poco lejos en ese momento, pero ya desde ahí, desde
los 27, 28 años yo ya tenía claro que quería ser formador primero. Nunca pensé que iba a ser, pues tirarme a la dirección técnica ya con gente grande. Pero todo te va llevando a eso, ¿verdad? Trabajé con Palmares en Liga Menor, le empecé a ayudar a Heiner Segura ahí de asistente, emergente que le llaman, ¿verdad? Porque él obviamente, como nos toca a veces a los entrenadores de segunda, cuando nos vamos abriendo camino, pues hay que ir solos, a veces sin asistentes. Y él estaba solo, pero como habíamos jugado en Brujas juntos, entonces él me pidió que le ayudara. Entonces estuve ahí con él. Y ahí fue donde me empezó el gusanito de, mira, ¿qué pasará si dirijo a grandes? Qué bonito sería dirigir, no solo para ganar un título, sino para un ascenso. Y en eso la gente del Rosario pues me dio la oportunidad de dirigir el INAFA, donde el primer torneo estuvimos cerca de clasificar a cuartos de final, y en el segundo torneo clasificamos a los cuartos de final. Y de ahí nace la opción de poner al Rosario en la segunda división, y gracias a Dios en su primer torneo clasificamos a los cuartos, faltando 4 fechas y haciendo un muy buen torneo, que el que nos elimina es el campeón de ese torneo, que fue Golfito. Y de ahí fue donde ya yo dije, mira, sí puedo, obvio tengo que prepararme más. En ese momento que dirigí el Rosario no tenía mi licencia A, tenía solo la B, y iba pues estudiando y sacándola. En eso desgraciadamente se viene la pandemia y cierran lo que es el tema de las licencias, y me quedo trabado un buen rato hasta que puedo obtener mi licencia A y poder ya pues tener más cuerpo para ser escogido, ¿verdad? Para dirigir. Pero bueno, ahora, como te digo, me siento con mucha más experiencia, con mucho más conocimiento que en esa ocasión con el Rosario, y espero poder obtener el mismo resultado o mejor que el que tuve en Rosario, y ojalá ligar un buen proceso, ¿verdad? Porque en todos los equipos que he estado solo un torneo. Por una u otra razón o me voy o pasa algo con la institución que desaparece, pero no he podido ligar 2 torneos juntos, acumular trabajo y darle más armas a los jugadores. Entonces espero que esta vez poder tener esa continuidad de trabajo donde me lleve hasta el tope de mi conocimiento y de mi experiencia, para regalarle a los jugadores y que ellos mejoren y estén a otro nivel, ¿verdad? Se habla mucho de esa continuidad que necesita un técnico para tener una idea de juego con sus jugadores. Algunos, bueno, ya lo vimos con Suárez, que nunca tuvo idea de una base de una selección, pero sí se escucha mucho eso, que el técnico necesita tiempo para tener su idea de juego. Yeah, Lencho, es que yo le digo una cosa, probablemente su primera entrevista no es igual a la de hoy, es lógico. Va tomando experiencia. Sí, obvio, la primera persona que usted entrevistó, pues me supongo que hubo nervios, tal vez preguntas que no llevaban sentido, etcétera, etcétera. No es la misma experiencia que usted ya tiene ahora con el equipo que tiene, con la fluidez que hace las cosas. Es lo mismo nosotros, pues obviamente uno como entrenador, entre más experiencia va teniendo, pues mejor información le va dando a los jugadores y más fluida, pero al final el conjunto, porque se llama equipo, pues tiene que trabajar juntos mucho más tiempo para que se vea mejor. Uno no nace y de una vez sale corriendo. O sea, Dios todo lo hace perfecto, todo es un proceso en la vida. Usted no va al colegio, a la escuela y ya sabe leer y escribir. No va a la universidad y una vez te dan el título solo porque llegaste a la universidad. El doctor cirujano de una vez no va y abre un corazón. O sea, y así un montón de cosas. Entonces, es obvio y lógico que entendemos que el proceso se llama ganar. El proceso se llama ganar. En el fútbol mundial el proceso se llama ganar. Porque si no ganas, el proceso se elimina. Y los técnicos viven de resultados, ¿no? Exactamente, desgraciadamente es así. Muy poca gente entiende de procesos. Muy poca gente entiende de procesos. Y el proceso, dentro del proceso está ganar, porque si no, no hay credibilidad. Si no, los patrocinadores se aburren y no ayudan, etcétera. La afición no va al estadio. El jugador también pierde un poco de credibilidad, pero sí se ocupa tiempo. ¿Por qué? Más que todo que nosotros estamos armando un nuevo equipo. Tenemos grandes jugadores que algunos han ganado
títulos en segunda división, ascensos, tenemos 2 goleadores que tienen más de 100 goles en segunda división, etcétera, etcétera. Hay mucha experiencia, mucha más de la que había el torneo anterior, pero estamos armando una comunión, estamos armando una familia, un equipo. Entonces eso lleva su tiempo. Ojalá que en ese tiempo los resultados de él también. Exactamente, para que sigamos creyendo todos, ¿verdad? Pero de que estamos trabajando al 100, que estamos trabajando bien, al máximo y todos están entregando, eso siempre va a existir, ¿verdad? ¿Y cómo se da la llegada suya al equipo de Sarchi Fútbol Club? Bueno, yo estaba con la gente de Grecia, en Liga Menor, en U15, soñando en algún momento pues formar parte del cuerpo técnico de la primera división. No se me dio como lo esperaba, aún así el entrenador me pidió como asistente y pues un tema administrativo que todavía no sé por qué, pero solo sé que Dios tenía un propósito para mí. No se dio, nunca me lo pude explicar, pero bueno, yo soy una persona que fluye, ¿verdad? Ante las cosas que Dios me manda, y si no fue así es porque Él tenía algo mejor para mí. En su momento decidí no seguir con la gente de Grecia sin saber de que José Miguel me iba a llamar. Gracias a Dios Él me ha visto trabajar en su academia y pues las ideas que yo tengo, había visto mi trabajo con el equipo del Rosario, siempre manteníamos contacto de una u otra manera, y gracias a Dios que se dio esa llamada, que tanto había soñado. La verdad que no lo tenía en la mente, de hecho que estaba con otros planes en mi cabeza, y gracias a Dios que él me buscó y me explicó qué quería para el proyecto y que quería que fuera yo el que tomara el mando del timón, como dicen, y que hiciera las cosas como siempre las hemos hablado. Entonces, gracias a Dios ellos están contentos con este ya casi mes y medio que tenemos de trabajo. Los muchachos están muy contentos y bueno, hay muy lindas sensaciones. Hemos tenido fogueos muy importantes contra equipos de primera división, equipos de segunda división, ahora el domingo contra San Carlos FC, que realmente es un equipo de segunda división en Linafa, porque tiene jugadorazos y tiene un gran entrenador como Robert Arias, y una gran directiva. Tuve la dicha de trabajar un corto tiempo con ellos y sé que trabajan muy bien. Entonces hemos tenido fogueos de calidad y ya empieza el torneo, que nos va a tocar un semifinalista, ¿verdad? Que es Cambute. Hubo una final y una semifinal del torneo anterior, entonces no nos vamos a topar contra cualquiera. Es un rival súper fuerte, pero estamos en nuestra casa y ahí es donde vamos a ver de qué estamos hechos, ¿verdad? Y bueno, y empieza un torneo lindísimo que yo sé que vamos a disfrutar bastante todos los archiseños, y que espero que nos llenen el estadio de apoyo, de amor, de buena vibra, como decimos nosotros, durante todo el torneo. Precisamente sí, este domingo es la presentación del equipo a 11:15 de la mañana en el estadio Eliezer Pérez Conejo de Sarchi, ante San Carlos Fútbol Club. Así que de paso invitar a todos los amigos acá sarchiseños y de lugares vecinos para que vengan a apoyar a Sarchi Fútbol Club en esta nueva etapa en la Liga de Ascenso, y que tendrá, repito, su presentación este domingo 11:15 de la mañana en el Eliezer Pérez Conejo de Sarchi. ¿Y cómo está el grupo? ¿Qué le podemos decir a los sarchiseños? Ya usted nos comentó, hay dos jugadores con más de 100 goles en el fútbol de la Liga de Ascenso. ¿Qué pueden esperar los sarchiseños con este equipo? ¿Para qué está este equipo? ¿Se ha acoplado? ¿Qué nos puede comentar acerca del equipo? Bueno, como te decía, tenemos un equipo con muchísima experiencia. Tenemos un portero que ha jugado finales nacionales de primera división, como es Johnny Aguilar. Tenemos jugadores como Eduardo Matamoros, que ya lo conocen y también ha sido campeón con San Carlos. Tenemos jugadores como Denison Torres, que también ha estado en lo más alto del fútbol de la segunda y también ha debutado con el Santos de Guapiles. Kevin Díaz también, que ha estado en Liga Deportiva Alajuelense, estuvo con nosotros en el proceso del Rosario. Te digo algunos nombres, ¿verdad? Endrick Alvarado, que también ha estado en finales con Carmelita. El mismo de Diego Serrano, ¿verdad? Que ha sido campeón con Golfito, campeón con Barrio México en segunda división, mucha experiencia en primera división. Anderson Núñez,
perdón, que ha sido el goleador no sé cuántos torneos en segunda división, tiene más de 100 goles, me puedo imaginar, la verdad nunca le he preguntado, pero me puedo imaginar que sí, porque todos los torneos meten más de 20 y resto goles. Bueno, Luis González, que tiene 130 y resto goles y 3 ascensos, y así sucesivamente. Pues obviamente no puedo decir todos los que están, porque ahí los van a ver, pero bueno, tenemos un equipo muy competitivo, lo que pasa es que tenemos que amalgamarlo, ¿verdad? Pues que esos jugadores que vienen, unos de Cariari, unos de Palmares, unos de Carmelita, unos de San Carlos, otros de otros lugares, de San José, del equipo de San José FC, sean Sarchi todos, ¿verdad? Y esa es la parte en la que estamos trabajando, y son grandes jugadores que poco a poco van a ir agarrando esa confianza, y Sarchi va a tener un equipo primero que guste a la gente, que vengan y vean un buen fútbol, un fútbol dinámico, un fútbol de primera división y ojalá internacional, ¿verdad? A eso estamos trabajando. Yo le digo a ellos que no importa en la división que uno esté, siempre tiene que trabajar como élite, porque a eso es lo que queremos llegar. Y estamos trabajando increíblemente, todo el cuerpo técnico, con Javier, con Julio, con los utileros, con José Miguel, que hace un enorme esfuerzo, con todos los patrocinadores, que gracias a ellos existimos, si no existiéramos, y se los agradezco. Y más bien decirle al comercio de acá de Sarchi, acérquense, porque no se acerquen solo cuando lleguemos a las finales, acérquense ya, porque nosotros vamos a llegar a las finales. Muy bien, estamos en Futboleando y más, conversando acá con el técnico de Sarchi Fútbol Club, señor Rodolfo Rodríguez Mojica, conversando acerca ahora de su etapa como entrenador del equipo de Sarchi Fútbol Club. El torneo empieza el 30 de julio. Sí, así es, el 30 de julio arranca a las 11:15 contra Quepos Cambute. Como te digo, va a ser un partido muy bravo, porque esa es nuestra, como le digo, nuestra bandera ahí de línea a seguir, porque si ellos ya jugaron una final de apertura y una semifinal de clausura, quiere decir que han hecho las cosas muy bien. Y es un hueso duro porque precisamente con Quepos Cambute se había disputado en Linafa lo que era el ascenso. Sí, ya eso es como un clásico acá, ¿verdad? Ya hay como una rivalidad ahí. Sí, va a estar bonito, además de que, como dicen, lo que bien empieza, bien termina. Y el que golpea primero, golpea 2 veces. Entonces en nuestra casa no podemos dejar puntos. Le pido a la afición que ojalá ese día nos llene el estadio para sentir esa energía positiva, que llamen el gol, que el gol, si la afición lo llama, cae. Y también otra cosa importante, el equipo va a jugar en Sarchi desde el arranque del torneo, no como la vez pasada que tuvo que utilizar un campo alterno. Sí, la verdad que, como te digo, la junta directiva ha hecho un esfuerzo enorme, y los muchachos que nos colaboran ahí, ¿verdad? Miguel y su gente, el otro señor que llega ahí, que se me olvida el nombre de él, pero toda la gente que llega a colaborar y hacer los arreglos que hay que hacerle al estadio, la verdad que mis respetos, porque gracias a ellos y obviamente a la municipalidad y a todos los que están apoyando eso, vamos a poder empezar y ver un estadio precioso, porque el estadio está demasiado lindo, su gramilla, sus instalaciones, está demasiado precioso, y eso hay que valorarlo también. Muy bien, ya para cerrar, agradecerte entonces la visita el día de hoy, por aceptar nuestra invitación para con nuestro programa de Futboleando y más, y desde ya desearte muchísimo éxito con el equipo, que sea el principio de grandes triunfos para su carrera y para nuestro querido Sarchi. No, la verdad que muy agradecido con la invitación, y como les digo, agradecido con Dios por estar acá. Estoy cerca de mi casa, Occidente me arropó, me dejó acá, y la verdad que de acá no creo que me vaya hasta el día que Dios quiera, y que juega en San Miguel, o no sé si va a jugar en Naranjo Centro. Tenemos los equipos de tercera división, ¿verdad? De Naranjo, de San Ramón, etcétera. Lo dije el otro día en otro programa, la gente tiene muy buenas opciones, y los muchachos jóvenes tienen buenas opciones para poder hacer deporte y dejar de lado un poquito la calle, ¿verdad?
Muy bien, de esta forma entonces hemos conversado para Futboleando y más con el profesor Rodolfo Rodríguez Mojica, previo a lo que será el arranque entonces del torneo de la Liga de Ascenso. Así que muchas gracias, profesor, y que no sea la última vez que conversemos acerca del equipo salchiceño.